para todo público. Confianza en las propias capacidades y poseer autoestima, autonomía y resiliencia son elementos que permiten a las mujeres romper los límites que impone la familia y el entorno social. De esta manera, tomar las riendas de sus vidas. En la actualidad, a pesar del reconocimiento que las mujeres han logrado en el panorama cultural, educativo, tecnológico, deportivo y político, entre otros, todavía prevalecen prejuicios y estereotipos de género que impiden el acceso a derechos y oportunidades a este sector de la población. Por lo anterior, es fundamental fomentar la reflexión y la toma de conciencia sobre el poder que tienen las mujeres, tanto individual como colectivamente. De esta manera, será posible reducir las brechas de género y garantizar el bienestar de millones de niñas y mujeres que todavía hoy ven limitadas sus oportunidades de desarrollo. Hoy, en Diálogos en Confianza, abordaremos la importancia de luchar contra los prejuicios y estereotipos y de fomentar habilidades que permitan el desarrollo y empoderamiento de las mujeres. Muchas gracias, gracias y buenos días por acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza esta mañana de jueves. Muy contentos de recibirlos con este tema de confía en ti misma. Yo les preguntaría a las mujeres que nos están viendo si sienten que tienen todos los elementos a su alcance para confiar en ustedes mismas. Compártanos su experiencia, dónde están ahora, qué han logrado hacer en la vida, lo que les gusta, lo que las llena, lo que las hace sentirse plenas. Cuéntenos su historia y cómo han hecho precisamente para lograr escalar hasta donde ustedes desean, confiando solo en sí mismas, cómo sortearon los obstáculos. En fin, es un tema que nos involucra a todas y a todos, así que están invitados a participar. Gracias Jimena Raya, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Y Roseli, buenos días. Buenos días, Lupita. Ya andábamos hablando del tema y la verdad es que espero les guste muchísimo porque tenemos unas panelistas increíbles que, bueno, nos van a seguir orientando y hablando de este tema que a todas nos va a ayudar muchísimo. Así es, Roseli, les presento a nuestro panel de invitadas. Está con nosotros Elizabeth Cabrera Chávez, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida. Gracias, Elizabeth. Buenos días. Buenos días. También nos acompaña la doctora Paulina Uribe Morfín, jefa de la Unidad de Comisiones Internas para la Igualdad de Género de la UNAM. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y nos acompaña Lorena Elizabeth Hernández, activista por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Ella fundó y dirige desde 2015 el Festival Letras en Nayarit, uno de los acontecimientos literarios más destacados. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Lorena, ¿te parece que te digamos Lorena o Elizabeth? Por favor. Lorena, muy bien. Pues me gustaría que empezáramos el programa del día de hoy definiendo cómo nos ve la sociedad a las mujeres. ¿Cuáles son esos estereotipos que se nos atribuyen a nosotras las mujeres? Por favor, Elisa. Gracias. Pues creo que a lo largo de los años siempre se nos ha visto como que debemos ser obedientes, debemos estar calladas, debemos estar al servicio de nuestra familia, de otras personas, del trabajo, ¿no? Ha sido siempre una visión opresora, ¿no? O romantizada, ¿no? De que somos lindas, somos buenas, nos podemos aguantar, podemos posponer nuestras necesidades. Y ha sido una lucha que hemos emprendido las mujeres a lo largo de los años para cambiar esa idea, ¿no? Al final somos personas con derechos y no nacimos para servir, no nacimos para atender a otros, no nacimos para estar calladas. Es algo que se nos ha impuesto. Pero ha sido un proceso largo de lucha, de concientización, en el que las mujeres nos hemos involucrado a lo largo de los años.
Y que así como aprendemos esas ideas de que debemos de estar calladas, también aprendemos esa lucha. También son nuestras madres y otras mujeres las que nos dicen, siempre te han dicho eso, pero no lo hagas, ¿no? Busca una ruta, o las vemos a ellas, las hemos visto a ellas cambiar, desafiar sus tiempos. Entonces es algo en lo que yo creo que crecemos las mujeres, siempre tratando de cumplir esa expectativa social, pero al mismo tiempo oyendo a otras mujeres que nos dicen, no te creas esto, ¿no? Entonces creo que esa parte es interesante y el movimiento feminista actual pues está más posicionado en erradicar justamente esas violencias y ahora también con el tema de la igualdad, particularmente como lo propuso la ONU, en el tema de la igualdad en todos los temas digitales. ¿Quién nos ha hecho asumir o retomar estas creencias a nosotras las mujeres? De lo que se supone que tendríamos que ser cuidadoras en el hogar, con los hijos, mientras los hombres salen a trabajar, están en la etapa productiva, en fin. ¿Quién nos ha hecho creer eso? Data desde el concepto patriarcal. Lo tenemos a lo largo de la historia, desde la familia. Nos han impulsado el hecho de que estamos para servir, para atender. Desde la casa, la mujer es la cuidadora de los hijos. La mujer es la que se encarga de atender la familia, el hogar, incluso cuidar a enfermos, cuidar a los ancianos. Entonces, este tipo de conductas nos ha limitado a poder desarrollarnos, a poder llevar a cabo una vida activa, a poder lograr ejercer nuestros sueños de superación. ¿Por qué? Porque tenemos que estar a expensas de lo que digan los hombres, desafortunadamente, ¿no? Entonces son conceptos patriarcales que a lo largo de la historia pues se han venido manejando. Ante esta situación hay un concepto que ha tomado mucha relevancia, que es el tema del empoderamiento para las mujeres. ¿Cómo definimos este concepto, Lorena? Pues hablábamos antes de iniciar el programa sobre la circunstancia actual de las mujeres y las niñas en México y en el mundo, y reflexionaba sobre un amigo que hace un par de días me decía, las mujeres están desatadas, están locas. Y yo que estudié letras pienso en des-atadas. Quiere decir que estuvimos atadas o que hemos estado atadas o que seguimos atadas. ¿Qué nos ataba? Pues nos ataba justamente toda esta herencia cultural que tenemos, ancestral, en la cual las mujeres siempre fuimos relegadas a un segundo plano y a ciertas actividades específicas por una cuestión fundamental de carecer de la misma fuerza física, ¿no?, que los hombres. ¿Y a qué hablamos como empoderamiento? Creo que es un término extraño con el que yo no me siento particularmente ligada, porque pareciera que quienes estamos en la lucha feminista, que ahora somos para ciertos sectores de la sociedad las nuevas malas, ¿no? Ay, Dios mío, qué feminismo, qué susto. El poder es quítate tú porque ahora yo quiero el poder, ¿no? En mi caso, creo que el empoderamiento habla de que las mujeres y las niñas tengan las mismas posibilidades que cualquier ser humano de estudiar, de desarrollarse y de vivir. Creo que es muy importante una vida libre de violencia. Estamos en un momento con altos niveles de violencia de diferentes tipos, pero lo que siempre hablamos desde el feminismo es que las mujeres y las niñas somos violentadas por ser mujeres. Entonces yo creo que ese empoderamiento pasa porque construyamos una sociedad mucho más justa para todas, para todos, pero que este tipo de violencias que tienen que ver con temas de género vayan poco a poco eliminándose, y que el empoderamiento tenga que ver con que la persona, sea hombre o mujer, que tiene la mayor capacidad, sea la que esté en un puesto de dirección, sea la que llegue a la luna, etcétera, ¿no? Pero no que esta persona, que en la mayoría de los casos han sido mujeres, esté relegada de facto antes de solo por su condición de haber nacido mujer. Para mí lo importante creo que es construir las vías para esa equidad y para la eliminación de todas estas desigualdades y violencias que marginan a ciertos sectores específicos de la sociedad en las cuales las mujeres y las niñas seguimos siendo mucho más
discriminadas, ¿no? Hoy en día todavía muchas niñas dejan de estudiar antes para que estudien los hombres de la familia pensando, claro, y también concediéndole a los hombres una cuestión extra, ¿no? De que, porque el hombre va a mantener como si la mujer no fuera capaz de producir su propio dinero, ¿no? Entonces son unas creencias que nos dañan, y me gustaría mucho que la audiencia reflexionara sobre eso, que nos dañan a todas y a todos. Así no es. Nada más dañan a las mujeres, también dañan a los hombres. A la sociedad en general. Ahora que citábamos el concepto de empoderamiento, para el Instituto Simone de Beauvoir es más allá de empoderamiento, se habla de emancipación. Su directora, la directora del Instituto, Friné Salguero, al respecto nos comenta lo siguiente. Primero nos gustaría hacer una precisión conceptual de por qué desde los feminismos, o por lo menos desde el feminismo que nosotras promovemos, nos gusta más hablar de emancipación que de empoderamiento. El término empoderamiento creo que empezó a ganar mucho terreno a partir de los 80s, en una coyuntura bastante capitalista neoliberal. Y es un término que está mucho más asociado, por ejemplo, al individualismo, a la parte que responde a los intereses de los grandes capitales. También es un término que las posfeministas de clase media usaron mucho para poder competir en términos económicos en una fuerza de consumo. Entonces, nos parece que desde ese lugar la emancipación es un término que habla más como de una acción colectiva que lo que quiere hacer es precisamente derribar cualquier barrera sistémica que exista para que las personas no tengan que estar atadas o tuteladas o dependientes de una jerarquía, ¿no? Que no las permite de alguna manera decidir por ellas mismas o ser independientes. Pues lo que hace básicamente es una lucha colectiva por un piso más parejo, ¿no? O sea, por un piso de derechos colectivo más parejo y menos desigual, en donde la igualdad o la desigualdad de género, las brechas de desigualdad por cuestiones de género, pues evidentemente se tendrían que ver completamente eliminadas. Creo que hay muchas formas de avanzar hacia esa emancipación. Una sería la educación, por ejemplo, que todas las personas, o en este caso que todas las mujeres pudieran tener acceso igualitario a la educación. Después tenemos la parte como de los derechos laborales, ¿no? De la parte de cómo se insertan las mujeres en la economía. También está la parte de acceso a la justicia, ¿no? Cómo promovemos un sistema que garantice procesos de justicia, de bienestar y de no violencia para las mujeres. Por supuesto que la emancipación política, ¿no? Y que lo hemos visto con la paridad, con la participación de más mujeres en la política, pero cómo avanzamos de esa paridad o de ese sistema de cuotas a una paridad, a una igualdad sustantiva, ¿no? En donde se puedan transformar incluso las formas de hacer política porque se están modificando las estructuras anquilosadas de poder bajo las cuales se hacen actualmente política, ¿no? Y pues finalmente el cambio cultural, ¿no? En donde todos reconozcamos que somos parte funcional de ese cambio, en donde la equidad de género, en donde la igualdad, en donde construir sociedades más justas y equitativas no solamente es tarea ni de las mujeres políticas ni de las feministas, ¿no? Sino que tenemos una tarea social en donde hombres y mujeres tendríamos que estar luchando y garantizando por este piso de igualdad. Porque en una sociedad donde dejas al 51% de las personas atrás, con menos pago, con menos trabajo, más empobrecidas, más inseguras, etcétera, pues no es una sociedad que pueda entablar ningún proceso de transformación, pero tampoco democrático. ¿Y cómo ven ahora el panorama frente a todos estos estereotipos que nos han encasillado como mujeres, lo que nos toca hacer a nosotras, los roles que debemos cumplir dentro de la misma? ¿Cómo precisamente hay otras, nos hablabas, Paulina, hay otras redes que se han tendido de mujeres que han dado la lucha para que se logre ahora pues tener más libertad desde el derecho al voto, desde ir ocupando puestos directivos, pero ha costado mucho trabajo y hace falta todavía mucho por hacer. ¿En qué sí hemos avanzado, Paulina? Bueno, hemos avanzado en muchos derechos, bueno, como el derecho al voto, que fue una lucha, ¿no? Porque nunca llegamos y dijimos buenas tardes, venimos a pedirles nuestro derecho al voto, ¿no? Fue una lucha. Hemos avanzado también, por ejemplo, en las instituciones, estábamos platicando antes del programa, como en el caso de la UNAM se ha avanzado en actualizar el protocolo, por ejemplo, de violencia, para que cuando se tenga que hacer una denuncia haya un proceso dentro de la institución para atender esa denuncia. También estos protocolos se activan también a nivel
no solo institucional, ¿no? Hay estados que también los tienen en el tema de atención a la violencia. Pero yo diría que los avances son pocos todavía, ¿no? Creo que todas hemos visto que hay transformaciones todavía muy amplias que hacer. Yo creo que el desafío más grande, que lo comentaba la compañera en el video, es el educativo, ¿no? Cómo transformamos las maneras de pensar, porque este cambio cultural es el que realmente nos va a dar un acceso igualitario. O sea, en el momento en que nos veamos como personas igualitarias con los mismos derechos, ya no tendríamos que estar haciendo esta lucha, ¿no? Claro. Entonces creo que ese es el cambio que no hemos logrado, el cambio cultural. Y también es injusto decir que nos toca a las mujeres hacerlo también, ¿no? Hemos invitado a los hombres a que se integren en este cambio, a que reflexionen sus privilegios, a que piensen por qué para ellos la vida ha sido más fácil y para nosotras no. Y qué podrían hacer ellos, ¿no? No nos toca además llevarlos por un proceso que a veces eso es lo que se espera, ¿no? Entonces aparte díganos qué tenemos que hacer o cómo le hacemos. Pues siéntense a reflexionar, organícense, vean qué pueden proponer, ¿no? Entonces creo que sí hay una parte que se ha ganado en cuanto a derechos, pero todavía es un camino muy largo. Entonces, no es que quiera ser pesimista, pero creo que todavía nos hace falta muchos derechos, equidad en el empleo, ¿no? Salarios, los mismos salarios, compartir las labores de cuidado, tener guarderías dignas, tener un transporte seguro, o sea, todo el tema de movilidad para las mujeres para nosotros es muy complicado. Entonces todavía hay muchísimos derechos que garantizar y por los cuales vamos a seguir luchando. Roseli. Sí, y de hecho hay varias personas que están comentando sobre lo que ahorita nos estás diciendo, Paulina. Ernestina dice, estoy de acuerdo, yo soy mayor de edad, siempre he sido empoderada, aunque en mis tiempos yo me salía de contextos. A lo que voy, sí se ha avanzado, pero en los trabajos donde he estado y en el actual, sueldos pésimos, trabajos con malos horarios, con un bajo salario, sin protección de leyes. ¿Qué hemos ganado si no somos tratadas con dignidad? Es lo que ella nos comenta. También llegó un comentario que igual les voy a leer respecto a, estábamos comentando justo el asunto de cómo se nos han impuesto ciertos estereotipos, ciertas ideas de lo que se debe ser. Él nos dice, cada vez veo más la estupidez del humano. El día de mañana me imagino a un montón de hombres marchando porque están cansados de trabajar y por no tener ellos a los bebés en su vientre y ser por eso discriminados. Y así hasta el infinito. Un árbol está llamado a ser árbol. Dediquémonos más a hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Imaginen a los alumnos queriendo ser maestros o a los maestros alumnos. ¿Por qué no reflexionamos precisamente en eso, en ser a lo que nos dijeron que debemos ser? ¿Y según él que debemos ser esclavas o a qué se refiere? Pues sería interesante que nos lo comentara. ¿Productoras de bebés? Ajá, exacto. Creo que ahí está el dilema, ¿no? Entre lo que nacimos. Matrices productoras de bebés. Bueno, yo no estoy llamada a ser esclava. Entonces no me aplica el comentario. Ni creo que las mujeres estén llamadas, ni las niñas a ser esclavas. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que se están asumiendo en esos roles, que permiten que se les señale como las cuidadoras, como las que están al frente del hogar, como las que no tienen que trabajar? Tenemos la parte de las mujeres que están dando la batalla para llegar a romper con esos estereotipos. ¿Y qué está pasando con las mujeres que se asumen como tales? ¿Qué podemos decir al respecto, por ejemplo? Yo considero que está invisibilizada esta parte. Todavía hay mujeres que consideran que su actuar es normal, que no se han dado cuenta que ellas tienen toda la libertad para poder llevar a cabo la vida que desean, de poder desarrollarse en todos los ámbitos, en todos los sectores. Al tener esta invisibilización, no les permite todavía entender que no debe de ser así. Entonces creo que una parte muy importante es dar a conocer que esto no es correcto, que debemos de visibilizar el hecho de que todas las mujeres tenemos derechos humanos, tenemos una libertad plena para desarrollarnos como nos plazca, ¿no? Entonces, considero que, como lo comentas, desafortunadamente todavía estamos ante mujeres que consideran, así yo me siento bien, déjenme, no me interesa que se involucren en mi vida, hasta se pueden ofender, ¿no? Pero creo que está bien si se sienten bien, si ellas asumen que eso es lo que quieren hacer con su vida, está bien, o también tenemos que romper con esa idea de que ahí te tienes que quedar.
Yo considero que la mujer se tiene que sentir plena. Sí estaría bien si es lo que desea, si eso es lo que la hace sentir plena, siempre y cuando no existan estos estereotipos que la condicionen a. Si existe la condicionante de parte de los hombres, donde le están diciendo a través de manipulación que así debe de ser, considero que no es correcto. Pero si ella por su cuenta decide, bueno, yo quiero ser mamá, yo quiero dedicarme al hogar porque eso es algo que me satisface y me llena de plenitud, considero que está en lo correcto, porque lo más importante es que se sientan plenas. Claro, pero además de la pareja, pues está la sociedad, puede estar también la familia, que hace que te sientas demasiado presionada por todos lados y abandones quizá tus aspiraciones de ser una mujer que desarrolle su carrera para la que estudió y definitivamente pues cedas ante todas esas presiones. Eso existe todavía. Sí, también. Claro, o sea, es que esta idea que decían en el comentario es nacimos o estamos en una posición inamovible, asumámosla. Yo creo que es incorrecta, o sea, asumamos una posición ya una vez que la cuestionamos. Una vez que dijimos, a ver, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué pienso que me toca hacer esto? ¿Quién me lo dijo? ¿Para qué me lo dijo? Y en el momento en que yo haga ese proceso reflexivo y entienda que soy parte de una sociedad que me ha puesto en unos estereotipos, en unas cajitas, en ciertos lugares, y yo diga, ok, eso me pusieron y estoy de acuerdo, es diferente. Sí. A que si nada más digamos, es que yo nací mujer y me toca hacer eso, ya no molesten, ¿no? Ya no hagan ruido, ¿por qué hacen tanto ruido? Porque creo que esto también tiene que ver con que a las mujeres se nos ha dicho que no nos quejemos y no opinemos y asumamos, pero las mujeres tenemos voz. Claro. Y no estamos de acuerdo con lo que se nos ha destinado a hacer. Entonces, el que usemos nuestra voz se nos enjuicia y se nos señala por hablar, ¿no? Por participar en la vida política y pública de un país, por exigir un derecho. Entonces, creo que cuando pensamos que por naturaleza no deberíamos de hacer eso, no hemos hecho ese proceso de reflexión y de concientización. Una vez que lo haces, no puedes parar, que es cuando te pones las gafas violetas, ¿no? Tú te pones unas gafas violetas para ver el mundo y ya no puedes parar de cuestionar por qué estás donde estás, por qué no tienes los mismos derechos. O sea, es algo que ya no lo puedes detener. Es un camino que ya muchas mujeres han andado y que una vez que entras a ese camino, empiezas a trabajar a favor de la igualdad. Y es cierto, a veces no es un trabajo fácil, dócil, ni inmediato. Ni inmediato, sino inmediato no. Por ejemplo, el derecho al aborto ha sido una lucha larguísima que no se ha logrado al 100%, pero no por eso lo vamos a dejar de hacer, ¿no? Entonces creo que es importante que siempre sea un proceso crítico hacia nuestra posición en el mundo y a partir de ahí tomemos partida. No que digamos, no, pues mejor no hago ruido y no molesto a los demás. Sí, haces ruido y molestas a los demás, si tus derechos y tu posición en este mundo está en juego, ¿no? Bien, tenemos más. Y de hecho, hablando de estos comentarios que a veces recibimos, que nos quieren meter en esa caja, tenemos un testimonio. Ella es Fernanda Becerra, es integrante del equipo del Politécnico de Tocho Flag y nos cuenta justo de esos comentarios que recibió por practicar el deporte que ella realiza y cómo los manejó. Hola, soy Fernanda Nayansi Becerra Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Química Industrial en el ESIQUIE y soy parte de la selección del instituto en la disciplina de Tocho Flag. Yo creo que el deporte es un medio que nos abre puertas para el empoderamiento femenino en la parte de hacer las mismas actividades que un hombre y hasta con mejores resultados. El fútbol americano es una comparativa siempre. Los hombres regularmente fueron los que empezaron y hubo mucha la comparativa de por qué las mujeres juegan cuando es un deporte de hombres. Sin duda no es un deporte de hombres, lo ha demostrado nuestra propia selección trayendo un oro a México y es una motivación cada día de si ellas lo están logrando, claro que todas y cada una de nosotras lo podemos lograr y hasta mejor, solamente es creer en una misma. Comparativas tuve. Al inicio cuando comentaba que jugué equipado y sí tuve varios comentarios de ¿por qué juegas equipado? Es un deporte de niños. ¿Por qué no te vienes a Tocho? Es más de niñas. Y sin duda no, son dos variantes del fútbol americano, ambas me han llenado totalmente en mi vida deportiva, en mi vida profesional, en mi vida educativa y solamente es hacer oídos sordos, demostrar de lo que estamos hechas y empoderarnos cada una entre nosotras sin tirarla a la de lado. En mi día a día, en las mañanas voy a la escuela, después de la escuela estoy como becaria en una
en una empresa grande. Por las tardes hay días en los que claramente la escuela no me permite cumplir con mis entrenamientos, sin embargo tengo días fijos en los que no tengo como obligación, pero tengo muy dedicado ese tiempo a mi entrenamiento y fines de semana se los dedico a este campo. Solamente que sigan creciendo, crean en cada una de ustedes, todas tenemos el poder de hacerlo y tenemos las mismas posibilidades que un hombre, solamente es creer en cada una. En el ámbito del deporte es también muy clara la brecha que existe, empezando por los salarios. Hay incluso selecciones femeninas de fútbol, y aquí lo hemos dicho, en las noticias lo hemos escuchado, que ganan menos que las selecciones que son de hombres. Aquí, ¿cómo se genera autoconfianza? ¿Cómo se genera autoestima? Pues bravo por este estudiante del Instituto Politécnico Nacional y por las integrantes de su equipo. ¿Qué piensan al respecto? Sí, bueno, comento, por parte de la unidad de género a mi cargo, estamos llevando a cabo diversas acciones preventivas, que eso es muy importante. Generalmente cuando se maneja, por ejemplo, un caso de violencia de género, actuamos de manera correctiva. ¿Por qué? Porque ya se generó la situación, pero en cambio, una acción preventiva es llevar a cabo pláticas de sensibilización que estamos impartiendo en todas las unidades académicas, incluso las áreas del sector central de Politécnico. ¿Para qué? Para sensibilizar a los hombres, que eso es muy importante, para darles a conocer que estas conductas que están realizando tienen una consecuencia, pero también sí hay que trabajar con ellos, definitivamente. Entonces, dentro de estas pláticas incluso llevamos a cabo una diferencia en comunidad estudiantil y comunidad docente, ¿no? Entonces, ese es un objetivo muy importante que tenemos en esta unidad de género, que concientizar, sensibilizar a efecto de que se vaya cambiando este pensamiento para que se respete y sobre todo para que prevalezca esta igualdad sustantiva que es por la que estamos luchando. Y además que se abran estos espacios, si hay equipos para hombres, ¿por qué no hacerlo también con las mujeres que tienen también las inquietudes de demostrar sus habilidades en el deporte? Pero también están otros espacios, el área cultural, el área artística, donde también las mujeres han ganado, pero a base de mucho esfuerzo y falta más, Lorena. Sí, bueno, volviendo al tema, me gustaría decir, hace 2, 3 siglos había esclavos, ¿no? Los colonialistas iban a África y secuestraban a la gente y se la traían a América, a Europa para que fueran esclavos. Y de alguna manera lo mismo pasó con las comunidades originarias en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces, en este momento nos pareciera inconcebible que siguiera habiendo esclavos. Claro. Ahora es el momento de la lucha de las mujeres por alcanzar una igualdad y espero que en algunos años todas estas reflexiones de hoy de lo que naciste para hacer ya hayan quedado atrás, como hoy, que nos parecería inconcebible que alguien tuviera derecho a esclavizar a un ser humano, igual que tuvieran derecho a decir qué debemos o no hacer, cualquiera, sea hombre o sea mujer. Creo que esa libertad es por la que debemos de luchar todas y todos. Y la reflexión con las personas que piensan así es, ¿qué necesidad o qué sientes tú que pierdes al pensar que las mujeres avanzan? ¿Por qué tienes tanto miedo de que las mujeres avancen? Tu mujer y tu hombre. ¿Qué te pasa con que las mujeres avancemos? ¿En qué te daña? ¿Qué sientes que pierdes? No, creo que la reflexión es más bien personal. Muy bien, muchas gracias. Con esa reflexión, pausa y volvemos. Este año, el Día Internacional de la Mujer promueve la inclusión de mujeres y niñas al Internet bajo el lema Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. ¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Gobierno de México. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón.
causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Esta semana en De Todo, conoce la elaboración de tenangos. Los tenangos son este tipo de bordados originarios de Tenango de Doria, en Hidalgo. Te presentamos la obra del pintor ruso Vladi, reinventor del muralismo mexicano. Para los amantes del teatro musical de Broadway, hablamos de su historia, talento y creadores. Nos divertimos con el público, lo hacemos también un poco cómplice. De Todo, martes a jueves, 18:30 horas. ¿Se avecina una guerra sucia en el Estado de México? Es la táctica que usaron las dictaduras militares en América Latina en los años 70 del siglo pasado. Un importante ejercicio periodístico sobre el panorama electoral de la entidad. Lo que pase en el Estado de México o deje de pasar va a tener incidencias en el 2024. Exactamente. No te pierdas la entrevista de Genaro Villamil al sociólogo Bernardo Barranco. Versiones públicas. Edomex. Infierno electoral. Viernes, 13 horas. Raticida. Gasolina. Ácido de batería. Amoníaco. Acetona. Sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Bienvenidos, esto es Cada Hora en la Hora. El presidente Andrés Manuel López Obrador vetó la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna como candidatos a ser comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Al parecer, no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, informes sobre la corrupción inmobiliaria en esa demarcación, como la construcción desbordada de edificios con más pisos de lo que permite la ley. Son actos ilegales que ponen en problemas lo que tiene que ver con distribución de agua potable, movilidad. Entonces, pues tiene que haber una transparencia en todo. En la cultura, hoy se presenta Defensoras de los Derechos Humanos y Heroínas de la Independencia de México. La cita es a la 1 de la tarde en el Centro Cultural Universitario de Monterrey. Es todo en Cada Hora en la Hora. Sigan la señal del 11. El Instituto Politécnico Nacional es el instituto de todos los mexicanos. Vemos el desarrollo de este país, han estado integrados muchos egresados en todas las ramas del conocimiento, en médico-biológicas, en ingenierías. Aquí está el desarrollo, el crecimiento del país, orgullosos egresados del Politécnico y que demuestran los conocimientos que adquirieron. Muy emocionante, muy satisfactorio ver cómo nuestro instituto ha ido creciendo. Es un gran orgullo ser parte de este instituto y ser formadora de mentes y voluntades de tantos egresados.
Pese a que en 2022 se registró una alza de las mujeres que laboran por cuenta propia y en micronegocios, la informalidad afectó a 13.3 millones de trabajadoras. Emprendí un negocio de decoración de eventos y regalos a domicilio. Se llama Albricias. Y pues está como... Es bien padre porque es la satisfacción del cliente, de quien recibe, y para nosotros ver eso, o sea, de que sí está gustando lo que estamos haciendo con nuestras manitas, pues es muy padre porque realmente todo es artesanal. Esto lo empecé durante mi embarazo, gracias a una amiga. Mi amiga fue la que me dijo así de, oye, pues para que tengas un ingreso extra, te enseño cómo hacerlo. Y yo así, pues no me pareció mala idea, realmente yo no tenía ningún ingreso, nada más me estaba dedicando como, pues a mi bebé, ¿no? Y ya de ahí empecé con desayunos sorpresas, y luego ella me dijo, ¿te avientas un globo? Y yo, sí, está bien, un globo, y de repente ya todo fue avanzando y hasta que me volví decoradora. Y, o sea, creo que el embarazo es una etapa muy difícil, creo que para cualquier mujer. O sea, digo, es una parte muy bonita, pero también vienen dificultades con ella. Y esto me ayudó muchísimo porque pues ya no tenía que depender de nadie. Ya podía ayudar yo en mi casa. De ahí se fueron dando otras cosas. Empecé a trabajar en otro lugar igual, de decoraciones. Me salí porque ya tenía yo mis propios clientes. Entonces, pues todo esto es motivacional, realmente. No he tenido ninguna dificultad por el hecho de ser mujer. De hecho, todo lo contrario, me han apoyado mucho. Digo, al principio mi papá era así como de, ay, ¿esto cuánto te va a durar, no? O sea, otra de tus super ideas para emprender un negocio. Pero conforme fue pasando, te digo, vieron que sí lo estaba haciendo y que me gustaba y lo disfrutaba y era como algo que de verdad me gustaba mucho, tanto a mí como a mi hermana. Todos me han apoyado, o sea, amigos, familia, conocidos, mis propios clientes, o sea, van como pasando la voz. También hay decoradoras que me dicen, oye, Lulú, ¿me apoyas con este evento? Entonces, todo es como en equipo. Gracias a Lourdes por contarnos su historia, y también sigo con las historias, preguntas y comentarios que muchos de ustedes ya nos han dejado. Gracias por participar. Les reitero el número 55 51 66 40 00, y bueno, varios comentarios han ido a hablar sobre la confianza. Vicky Hernández nos decía, cuando crees en ti, en automático atraes el total de las personas que necesitas a tu lado. Dolores Mesa comentaba que la confianza en uno mismo se favorece y fomenta en la familia, continuando en la escuela, siempre basándose en los valores y en el ejemplo. También les agradece mucho por el programa. Y había otra pregunta que decía, ¿cómo yo puedo generar esa confianza? Anteriormente hablábamos sobre las ideas, estereotipos que te llegan a poner. Entonces, si tú no tienes ese ambiente que te dé para que tú puedas generar esa confianza, ¿cómo la vas desarrollando? También Marina Barrios decía, nunca es tarde para hacer lo que queremos, siempre hay un hasta aquí. Tenemos obligaciones con los hijos y hay que enseñarles a dar herramientas para que ellos logren salir adelante, pero también nosotras tenemos derecho a hacer lo que nos haga sentir bien, sobre todo a sentirnos satisfechas y realizadas de lo que podemos hacer. Hasta el día de hoy estoy haciendo muchas cosas, me siento muy orgullosa de mí y sobre todo no permitirle a nadie sobre mi vida. He aprendido que yo soy la única que debo cuidar de mí. Muchos comentarios también han ido por la parte de la violencia. Pedía consejo Sánchez, cómo manejar una situación donde una mujer tiene una hija con discapacidad y es violentada por otra mujer, en este caso su hermana. La violencia también iba a decir, pero es que entre ustedes las mujeres también se violentan, si son las mamás las que le enseñan a los hijos, por acá nos decía Mónica en YouTube, que son quienes las crían, que son las que les enseñan cómo ser. También, entonces, hay algo mal en cómo les estamos enseñando a los hijos a ser, si después son los hombres hijos quienes violentan a otras mujeres. También nos ponía de ejemplo
Otra persona en YouTube: no estoy de acuerdo, soy mujer y desde muy pequeña supe que ya había sido una ganadora por ser mujer y jamás me sentí esclava, sino una poderosa por ser servicial e inteligente. Muchas otras también nos han dicho: yo me siento feliz desde donde estoy, no entiendo cuál es el problema. También nos decían, Alex nos preguntaba, es que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, ¿dónde está la diferencia? Son las cuestiones, Lupita, que nos decían. En la realidad creo que es donde se ve la diferencia. Vamos a empezar a hablar de los distintos temas que se han planteado, nuestra relación con el dinero, las mujeres emprendedoras, ahí ¿cuál debe de ser esa forma en la que se tiene uno que parar frente a un discurso en el que te tienes que asumir como que lo que has hecho al ser una mujer emprendedora, te lo has ganado y lo has promovido y lo has luchado y lo has trabajado? Sí, yo creo que la relación con el dinero y las mujeres es conflictiva porque siempre se nos ha dicho que estamos ayudando a la economía familiar, cuando en realidad somos productoras de dinero, ¿no? Nosotros producimos dinero con el cual nos mantenemos o mantenemos a nuestros hijos, pero no se nos da ese reconocimiento, ¿no? Siempre estamos como haciendo actividades de apoyo, de complemento, pero si lo vemos, las mujeres somos mucho mejores administradoras, porque sabemos administrar ya de por sí un hogar o nuestros propios recursos, sabemos pensar en otros, en esa administración del dinero, sabemos ahorrar o tenemos una visión a futuro mucho más elaborada o más compleja, y sin embargo no se nos considera en esos procesos. Por lo general no se nos considera, ¿no? Cuando eso sucede es porque las mujeres han luchado o han buscado que su voz sea escuchada. Entonces creo que en el tema del dinero es muy importante que nos veamos como actoras, protagonistas, productoras en la economía. Ahí señalaban sobre la economía informal. Las mujeres hemos optado por la economía informal porque no es porque nos guste, es porque nos da mayores flexibilidades en el horario, pero perdemos muchos derechos, ¿no? No tenemos posibilidades de tener una pensión o antigüedad. Entonces, no es que sea más bonito o más romántico para nosotros optar por eso. Y ya nada más quería señalar en el tema de la confianza. En realidad, yo creo que todas las personas nacemos con confianza porque tenemos que sobrevivir. Necesitamos confianza para vivir, para pedir nuestros alimentos, para vincularnos con la persona que nos cuida. Yo creo que la pregunta debería de ser al revés. ¿Por qué perdemos la confianza? ¿Y por qué las mujeres lo perdemos más rápido y más tajantemente que los hombres? Porque hay una cantidad de mensajes que nos van diciendo que no tenemos el mismo lugar. Lo que tú decías, la realidad nos enseña que no tenemos los mismos derechos. Deberíamos tenerlos, pero no los tenemos. Entonces nuestra confianza se va mermando desde que nacemos. Entonces creo que la pregunta que nos tenemos que hacer educativamente es ¿cómo hacemos para no perder esa confianza? No para ganarla, para no perderla. Y creo que ahí es donde todos y todas tenemos que trabajar. Hablaban también de violencia, cómo prevenir y erradicar estas formas de violencia. Es un tema muy delicado, un tema muy delicado hablar de la violencia. Por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional tenemos un pronunciamiento a través de nuestro director general: cero tolerancia a la violencia. Definitivamente no se debe de permitir, se debe de denunciar. ¿Por qué? Porque incluso la misma normatividad nos lo establece. No hay negociación ante un acto de violencia. No se puede llegar a un acuerdo cuando estamos ante una presencia de violencia. Se tienen que seguir todos los canales, todos los procesos a efecto de poder determinar la sanción que le corresponde al violentador, ¿no? Entonces, tienen que expresarlo, tienen que manifestarlo, porque ahí es donde también nos encontramos con una situación muy delicada. No se atreven a denunciar, no se atreven a alzar la voz. Existen muchos temores porque pueden pensar que a lo mejor no se va a hacer nada por infinidad de situaciones en las cuales se han vuelto envueltas desde ministerios públicos, que no se agilizan los procesos, ¿no? Entonces, en tema de violencia, yo sí soy muy de hay que denunciarla porque no se puede permitir, no se puede tolerar. ¿Cuántos feminicidios conocemos estadísticamente comprobado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es un violentómetro, el cual pues es reconocido a nivel internacional, ¿no? Y partimos desde una apretujón y podemos llegar hasta el asesinato, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está invisibilizada la violencia. Entonces, no se puede permitir en ninguno de sus etapas
lo que es la violencia. Ahora, los tiempos nos han permitido ya hablar de estos temas abiertamente. Hay canales para denunciar, hay movimientos feministas que denuncian también. ¿Qué papel está jugando, por ejemplo, el tiempo en este avance, en estas conquistas de las mujeres? ¿Cómo se han logrado dejar atrás algunos estereotipos? ¿Y cómo hay que hacer para ya no frenar, ya no poner freno, sino el acelerador? Tú nos decías que ahora quizá los cambios en favor de la igualdad de género se den de una manera más rápida, pero también siguen existiendo esos obstáculos, sigue existiendo la publicidad que nos habla de estereotipos que nos compramos y que hay chicas que si no se ven como la de la tele o la de las redes sociales, pues caen en una depresión, en baja autoestima, en fin, el panorama también sigue siendo de alerta en algunos espacios. Yo creería que la alerta es generalizada por el nivel de violencia que vivimos y de sexualización al que nos hemos acostumbrado. Sin embargo, me dan mucha esperanza las mujeres jóvenes y las niñas que han tenido posibilidad de tener una educación mucho más equitativa, mucho más igualitaria. Estas mujeres y estas niñas que marchan el 8 de marzo, pero que no solamente marchan, sino que de manera cotidiana están implementando estos cambios y que afortunadamente ya no crecieron como las generaciones previas, como crecimos nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas, pensando que esa era la vida que te había tocado y que como luego nos invitan algunos señores y señoras a que así nos quedemos y así nos tocó vivir, como dice el clásico aquí de Canal 11, y que no hagamos nada. Esas nuevas generaciones, quisiera pensar que también los chicos tienen estas nuevas formaciones y que tampoco están asumiendo esos roles, ¿no? Sí. De los hombres que van a ser los proveedores. Qué difícil ser proveedor o proveedora en una economía tan complicada, en una sociedad tan complicada económicamente como esta, de pensar que toda la vida vas a tener que mantener a tu pareja y a 2 o 3 hijos y a tus padres. De verdad, ¿no te gustaría estar con alguien que también aportara al hogar y que a partir de eso pudieran establecerse relaciones más equilibradas económicamente, ¿no? Entonces, creo que este cambio se va a dar, lo siento por quien por quien lo teme tanto. Va a ser un cambio paulatino y afortunadamente creo que va a ser un cambio que va a permitir que la gente en un futuro viva de una manera más sana y se relacione de una manera más sana. Qué terrible estos hombres que violentan y que asesinan y que terminan en las cárceles por una concepción con la cual crecieron de pensar que eran dueños de las mujeres y de los cuerpos y que terminan asesinando a una persona a la que en el fondo se supone que querían, ¿no? Sí. Y entonces el drama es de ambos lados, no solo de la familia o de la mujer violentada o asesinada, sino también del hombre que asesina y que termina en la cárcel o termina huyendo. Y entonces ojalá pudiéramos caminar a que estas historias dejaran de pasar y que nos relacionáramos de una manera mucho más sana, menos tóxica, que es una palabreja de moda, a partir justamente de entendernos, de reconocernos y de aceptarnos, de no imponer, que es lo que veo que mucha gente intenta, imponer el tú cállate, el tú quédate así, el tú no te muevas. Yo no pretendo imponerle nada a nadie, simplemente creo que hay unos mínimos, y un mínimo es que las mujeres y cualquier persona tiene derecho a vivir sin violencia y tiene derecho a desarrollarse y tiene derecho, si lo quiere así. ¿Por qué tenemos que elegir, por ejemplo, las mujeres entre o la vida familiar o la vida productiva? Sí. ¿Por qué no se pueden hacer las dos? Bien, vamos a hacer un espacio para levantar el telón. Ya está con nosotros Andrés Castor. Adelante, Andrés, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Lupita Rosselli, amigas y amigos que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. Vámonos a una obra de ciencia ficción. ¿Qué pasa cuando el teatro toma este género que creemos exclusivo del cine y de la narrativa? Porque es complicado llevarlo a escena. Y además lo juntamos con un tema que nos tiene tarde o temprano que ocupar sí o sí, que es la escasez de agua. Imagínense que hay unas mujeres que han tenido que evolucionar para tomar una nave que va a viajar y que durante 3 o 4 generaciones va a llegar a un exoplaneta
para poder vivir con el mínimo de agua. Este tema ha sido tocado muchas veces en el teatro, pero cuando lo hace a través de la ciencia ficción, la magia y toda esta interdisciplina que ustedes van a ver, el tema nos llega doble, porque desafortunadamente esto tiene más de ciencia que ficción y se llama Requiem por una gota o La cruzada de las sedientas. Vamos a ver estas imágenes y de regreso les digo cuándo, cómo y por qué no se pueden perder esta obra de teatro de ciencia ficción mexicana. La idea que teníamos para Requiem era que el espectador se sintiera dentro de una nave espacial, ¿no? Pero no teníamos los recursos ni la intención de construir una nave espacial, de construir toda una cabina en la que el espectador se sintiera, ¿no? Como en un avión, sino que a partir de los estímulos visuales y las formas de las luces entraran como por medio de la imaginación en una nave espacial que es diferente en cada una de las mentes. El precipicio y la caída. Nuestro destino es sombra y centella, un encuentro durante una señal. El día de hoy te oí eclipsa nuevamente a su sol y nosotras a cada vez menos años luz de él celebramos por estar un poco más cerca. Requiem por una gota es una obra de teatro multidisciplinaria que aborda la ciencia ficción, pensando un poco como en el futuro de la humanidad después de que el planeta Tierra ya no puede mantenernos vivas, y ver cuál es como su proceso, como para sobrevivir y cómo es que se mantiene la ritualidad en la humanidad a partir de eso. Ni una sola gota, solo quedamos nosotras, haciéndonos más pequeñas, haciéndonos una estrella más en el cosmos. Saltamos nosotras, las que recordamos nacer. De nosotras nace el recuerdo, en nosotras habita el deseo, el deber de beber. Bebamos la una de la otra. Creo que uno de los retos que nos encontramos tuvo mucho que ver con esta parte de no querer obviar todo, ¿no? No querer hacer todo muy ilustrativo y no creer que el público no va a entender, ¿no? O sea, es buscar esta cuestión más metafórica dentro de la ciencia ficción, pero buscar que la gente entienda, ¿no? De qué va esta pieza. Y la piel rota, pero no, me rehúso a hacer la tonta. Cuando te estorbe mi presencia, dímelo. Esta obra es ciencia ficción, que es un género al que nos interesó mucho a Reinalda y a mí, que fuimos quienes escribimos esta obra, abordar para tratar un tema que nos parece tan pertinente e importante de hablar, como es el cambio climático, la crisis del agua. Tratamos de hacer una crítica y hacer un señalamiento de esos discursos y como qué es realmente lo que esconden, que nuestra hipótesis es la preservación de la especie humana, ¿no? Pues ahí está, Requiem por una gota. ¿Qué tan cerca estamos de tener que ir a otro planeta a buscar el agua que aquí nos estamos acabando? El teatro tiene que ser un factor de cambio social. Es una obra extraordinaria, escrita por dos mujeres muy talentosas, dirigida por otra y actuada, ustedes la vieron, por tres grandes actrices. Bueno, son cuatro grandes actrices. Lo que pasa es que hay una sorpresa que no les puedo spoilear. Pero tienen que ir porque le queda solamente una función este domingo a las 6, ahí en El Hormiguero, ahí en la calle Gabriel Mancera. Hay que apoyar el teatro hecho por estas talentosísimas mexicanas, que además, como algo que les tengo que decir antes de despedirme, es que toda la música está hecha con instrumentos, con material de reciclaje. Así que no se pierdan Requiem por una gota. Y aquí nos vemos la próxima semana para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
Muchas gracias. Gracias, Andrés, por tu participación. Ahora, si las mujeres quieren tomar la rienda de su vida, sus propias decisiones, quieren alzar la voz cuando lo necesitan, quieren desarrollarse en el ámbito en el que desean, ¿qué es lo que se necesita por parte de cada una de ellas, de las niñas y de las mujeres? Pues yo creo que las riendas ya las tenemos. Lo que se necesita es que no nos opriman, que no nos digan que no lo podemos hacer, que nos digan que ahí nacimos, que debemos de estar calladas, o sea, que nos reconozcan como personas con derechos y que esos espacios en los que estamos no sean espacios violentos. Y hay muchas formas de violencia, ¿no? Pero yo creo que lo primero es que se reconozca que somos personas en las mismas condiciones, que tenemos voz, que tenemos voto, que nosotras decidimos sobre nuestra propia vida. Nadie tiene por qué tomar decisiones sobre nuestra vida y esto se entiende toda nuestra vida, ¿no? O sea, nuestra vida sexual, nuestra vida reproductiva, nuestra profesión. O sea, esas decisiones son decisiones que deben ser personales y deben ser respetadas, en el caso de nuestros padres, pues acompañadas, ¿no? No cuestionadas, ¿no? De tú por qué vas a estudiar eso, para qué, de qué te va a servir si o vas a estar casada o lo que sea, ¿no? Más bien deben de ser espacios acompañados y que nos ofrezcan esta confianza, ¿no? Que decíamos, que no nos hagan perder la confianza que ya tenemos y al contrario, que nos acompañen con mayor confianza y con mayor seguridad. Y obviamente necesitamos un Estado que nos ofrezca y nos garantice esos derechos, ¿no? O sea, no que nos esté haciendo el favor de atender ciertas cosas, sino un Estado de derecho en el que nosotros tengamos acceso a todos los derechos de manera igualitaria. Nos quedan 3 minutos de programa. Necesitamos crear nuevas representaciones de mujeres empoderadas, que se vean, como dices, en las marchas, que se expresen. Nuevas representaciones de mujeres, nuevas mujeres, más mujeres. Muy importante que alcen la voz, que manifiesten, que luchen por esa libertad a la cual tenemos derecho desde que nacemos, y considero que ha habido avances, porque también debemos de reconocer ciertos avances. Un ejemplo, la reforma constitucional en 2019 sobre la paridad de género, en la cual ya permiten que en el ámbito del sector público pues ya exista igualdad entre hombres y mujeres y también se está trabajando por una igualdad de salarios, ¿no? Entonces, ha habido avance. Nosotras tenemos que hacer también ese cambio, ¿no? Y la sociedad también. Creo que este es un mensaje para la sociedad, porque es un conjunto. Todos debemos de participar, debemos de darles no es oportunidad, debemos de respetar esos derechos que tienen para que puedan crecer y romper con estas brechas de género y con estas desigualdades estructurales. Empezamos con nosotras mismas. Los pasos a seguir, ¿cuáles serían, Lorena? Yo creo que nunca dejar que nadie te imponga sus creencias de quién eres y para qué sirves. O sea, el proceso de reflexión, por supuesto, que es personal, y abrazar esa persona que eres y seguir ese camino independientemente de que incluso personas de tu entorno más cercano quieran impedirte que tú sigas ese camino. Hay entornos, el familiar, el laboral, el profesional, donde siempre vamos a encontrar obstáculos, pero ahí está el reto y como mujeres creo que hemos dado pasos importantes y no hay que ceder ningún espacio ya de la conquistado. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás en la construcción de quiénes somos y en la lucha de llegar a la meta que tú misma te planteaste y no permitir que nadie te lo impida. Va a haber muchos obstáculos, pero la que persevera alcanza. Claro, y hemos alcanzado muchas cosas. Roseli, y de ¿con hecho, qué cierras? Para decirle al público que en redes sociales van a encontrar un material exclusivo que grabaron con nuestras especialistas sobre este mismo tema para que al terminar el programa vayan a checarlo. Recuerden que también se queda guardado en redes sociales, Lupita. Pues muchas gracias. Fue un programa breve, pero conciso y muy importante. Confía en ti misma. Gracias. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad el negocio de la